Muy buenos religiosos, no religiosos, muertos, vivos, renacidos, los que van a escuchar el podcast, los que no, maestros, no profes. Hoy les vamos a presentar sobre el libro Rebelión en la Granja. Y bienvenidos a este su podcast Par de 3x2 más 1. Nos vamos a presentar Aquí está Carlos Ramos, Renata Molina, Oscar Chandomí, Camila Grajales, Rebeca Rubín, Diego Toledo Catherine Mora. y nada más. Queremos aclarar una cosa, que muchísimas gracias a la hoster Catherine Mora por prestarnos su... y a la Virgen. Su estudio. exacto, para prestarnos su localidad, aquí su vivienda, para presentar este bonito podcast y hablar y discutir sobre Este lo que es libro. este libro. Y ¿Qué también, números de casa para recomendar? 195. ¡Ay, no! también hay que agradecer A la mamá de Catherine porque es un pollo sabroso. y a ustedes que nos vienen escuchando desde nuestro primer episodio. ¡Bravo! Durante toda la mamá de Catherine. Muchas gracias por todo el apoyo y esperemos que en este episodio recibamos más apoyo de ustedes. Así que denle like, comenten, suscríbanse a este canal, por Activen la favor. campanita de Activen las campanitas de Y notificaciones. sigan en nuestras redes sociales, que es par de 3x2 2 más más 1. uno. ¡Bravo! Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Con el análisis. Sin más preámbulo, vamos a empezar Preámbulos, güey. hablando de este maravilloso libro que es Rebelión en la Granja, escrito Dispénsame. por George Orwell. Muy bien. Para introducir un poco sobre lo que este libro representa, pues empecemos con una pequeña biografía del autor. George Orwell es británico, nació en 1903, aunque no nació en... Como, o En sea, Gran- no nació ahí, pero no nació. O sea, no nació en Gran Bretaña, pero es de familia británica. Él nació en India, pues su papá trabajaba ahí como, pues, consolador, Como- político ahí en... de la India. No, político británico en India. Ok. Porque Porque pues, la India era conoce- una colonia. Colonia británica, Sí, sí, ya, sí, ya sí. conocemos esa historia. Sí, ya todos. Pero sigamos con la historia de Eric Arthur Blair, que es el nombre verdadero de George Orwell. Pues este seudónimo lo adquiere después, cuando empieza su carrera como escritor. Él nace el 25 de junio de 1903 en la ya mencionada India y es de una familia británica que trabaja acá en India y que luego regresa después a Inglaterra. Él asiste a la escuela al colegio Eton, un colegio muy prestigioso inglés, pero él tiene estos toques desde su juventud. De literatura. Sí, de literatura, pero de crítico y de no acatar las reglas, pues, sino O sea, de como siendo muy romperlas. controversial, muy polémico. Exacto, desde siempre, desde Ya, ya. chico. Le gustaban los problemas al niño. Sí, y por eso se unió a la policía imperial de la India en Birmania. Esto fue en 1922. Y bueno, pasa mucho tiempo y 5 años después, en 1917, Orwell regresa a Inglaterra otra vez y comienza su carrera como escritor. Comienza a escribir novelas y artículos. Su primer novela es del 1964, titulada Días de Birmania, en los que... Explica Pues, cómo vivió y cómo es el vivir ahí. Exacto. Y desde acá empieza con este toque social Ajá. de querer decir algo y criticar, pues. Pero algo que se caracteriza algo de George Orwell es que pone la crítica y habla de la sociedad, pero con un toque fantasioso también. Sí, no habla en muchas de sus obras directamente sobre la crítica, sino que lo camuflajea Ajá. en esta ficción que leyendo realmente no es tan Ficticia. Tan ficticia, Es como un exacto. sinónimo a la realidad, pero con un poquito de fantasía. Perfecto. Es una fábula política. Sí, Increíble. Bien, exacto. Bueno, excelente. ahora daremos una pequeña introducción. Pero también hay que decir que siguiendo con ¿Con qué? con Con eso. ambición de Orwell de querer decir algo a la sociedad, él se une al Partido Obrero de Unificación Marxista,
y viaja a España a Barcelona para apoyar en esta guerra civil La guerra española. La Guerra Fría. Ajá, no, la No. guerra civil Ah, española, la de Franco. Sí, sí, sí. Él acá, ¿Escamilla? el dictador español. Ah, Sí. Él acá arraiga aún más su forma de ser y siguiendo con lo que hoy nos interesa, escribe Rebelión en la Granja en el 1945, 5 años antes de morir. Esta fábula política tremenda que critica directamente, aunque no tan directamente, a la Revolución Rusa y al régimen autoritario de Stalin. Bueno, como una pequeña introducción, pues este libro es una fábula satírica, el cual su tema principal pues es el abuso del poder y cómo este corrompe a los que lo poseen, llevándolos a lo que es la avaricia, la discriminación, la traición y el abuso, obviamente. Bueno, los protagonistas de esta obra son los cerdos de una granja que deciden hacer una rebelión para tomar el poder, en donde ellos deciden formar su propio gobierno y usarlo para manipular y engañar a los otros animales para su favor y también para afianzar su dominio sobre ellos, convirtiéndose en una tiranía brutal. Además de eso, también Rebelión en la Granja pues supone una fuerte crítica que describe los fallos del comunismo, que es otro tema frecuente en esta obra, es el uso de la fuerza y la violencia como medio de control social, llegando a las persecuciones y el exterminio de la oposición interna dentro de la granja. Sí, el libro, como ya vimos, critica directamente a la Revolución Rusa, pero en realidad lo podemos aplicar a varias dictaduras, bueno, realmente a todas las dictaduras que la sociedad ha vivido, pues nos habla cómo este poder Es te absurdo. transforma Sí, y te te cambia convierte. completamente. Sí, exacto. Y empiezas a abusar y a hacer cosas. Que Te jamás corrompe, creías te que ibas a corrompe. hacer. Exacto. Cosas que tú habías dicho que nunca ibas Sí, a hacer. del cómo acumular poder lleva a esta corrupción del ser y de tu alma y del poder ser. ser y deber ser. Vaya, diría mi profedita. Yo les vengo a decir algunas opiniones de otros autores, que por ejemplo Christopher Hitchens, que es ensayista y crítico literario, él dice que Rebelión en la Granja es una obra maestra de la sátira política, y así se destaca como Orwell logró exponer las dinámicas del totalitarismo de manera sencilla pero pues impactante. Para este autor, la obra tiene un valor universal al mostrar cómo las revoluciones pueden traicionar sus ideas originales. También otro autor que es Arthur Koestler, que él es el autor de Darkness at Noon. Koestler elogió la precisión de Orwell al retratar la corrupción de poder y la traición de los ideales revolucionarios. Y en sus reseñas reconoció que la simplicidad del lenguaje en Rebelión de la Granja amplificó su impacto moral y político. También yo quiero mencionar que pues el libro de la Rebelión en la Granja hace mucha referencia a los hechos sucedidos luego de la Revolución Comunista, que fue en 1917, y a la era estalinista, que pues esto fue en la Unión Soviética. Sí, hablando de los paralelismos que existen entre la novela y el régimen ruso, estos son tremendos y muy notorios. Por ejemplo, el libro empieza con el discurso del viejo mayor, que es el cerdo al que tiene más experiencia, el más vivido. Sí, el que más tiene sabio. más respeto. Sabio, sí. Exacto. De que ha visto muchas cosas, ¿vale? Sí, y él empieza diciendo cómo... Hay otro mundo. Exacto. Afuera, ¿eh? De que cómo pueden estar viviendo ellos bajo el régimen y... Una vida no digna, vaya. Exacto. Y ellos son los que trabajan y el ser humano pues no produce. El ser humano no produce nada más está ahí mandando y quitándoles los que ellos producen y no tienen una vida justa, ni una vida feliz, ni una vida plena. Y les planta esa idea en la cabeza de cada uno de los animales. Exacto, y les invita a la idea de la revolución, como el levantamiento de armas es la única opción Y puede ser y beneficiario. camino para dejar Para su libertad. exacto, y para alcanzar esta plenitud que buscan. Este discurso yo lo veo muy Parecido. al manifiesto comunista que Marx y Engels escriben, porque acá ellos otra vez critican al capitalismo,
Por ejemplo, ¿El sonido es de Marx o de Orwell? de los dos. Critican al capitalismo diciendo cómo el capitalista le jala todo al trabajador, Ajá. que son los que realmente producen, ellos no hacen nada. Y invita a esta revolución, a este levantamiento de armas como única vía de la libertad y la plenitud para alcanzar los objetivos pues que plantea en este manifiesto comunista. Perdón que te interrumpa, pero en el libro de George Orwell habla muy bien sobre la explotación hacia los animales, que se podría ver muy reflejado en el que sería la explotación al proletariado. Exacto. O Aparte, explotación da como a la esclavitud también, porque prácticamente... Muy cercana es a la como- esclavitud, Sí, es sí. prácticamente los tenía trabajando y él pues aprovechaba todos los recursos, mientras que pues los animalitos no recibían nada. a Nada más cambio. les daba comida para que se mantuvieran Y ni vivos. siquiera era buena la comida, ellos decían que eran porciones muy pocas. Ujú. Nada Lo más para- suficiente para vivir, para Sí, sobrevivir. no, no para vivir y seguir trabajando. Exacto, para Sí. poder... Trabajar. Exacto. También hay un personaje que se llama el viejo mayor, en el cual pues la leyenda dice que este personaje fue inspirado en Marx, el cual fue un idealista capaz de movilizar a las masas, el cual falleció sin ver los frutos de la revolución que trató de instaurar. Sí, también hablando de qué personajes se parecen a quién, yo veo al señor Jones como el último zar ruso, Nicolás II, pues... Esa es una observación muy lista, la Sí. verdad. Porque ¿En serio, Tsunomi? él los... Es como que viste la última palabra en la sopa de letras, porque yo no lo hubiera visto. Sí, es muy interesante todo lo que plantea Orwell y los paralelismos muy marcados entre lo que sucedió en Rusia por unos años antes y que todavía seguía sucediendo cuando él escribió el libro y lo que aparece en el libro. Sí. Digo lo del señor Jones con Nicolás II, pues como bien sabemos, antes la revolución se da por el mal manejo de él, de la política rusa, pues Era un territorio muy... la Unión Soviética es un territorio muy extenso. Aparte, sí, y también. él, el último de la dinastía Romanov, pues no supo manejar para nada y pues ahí se dividían en dos clases sociales, la nobleza y el trabajador. Sí. Y realmente los ciudadanos de la ahora Rusia pues eran explotados y pues ¿quién quiere ser explotado? Nadie. Nadie. Y ven a unos brothers que dicen, mira, acá podemos hacer una revolución. Nos dan la idea de la libertad. Exacto, y de y- que no ser explotado De un nunca sueño. más. Exacto, llámese Trotsky, llámese Lenin. Ajá. Y pues lograron cautivar a las masas y dijeron de aquí somos y derrotaron a Nicolás II y mataron a toda su familia, la historia que ya conocemos. Ya todos conocemos esa historia, vaya. Sí, yo- Pero después del discurso de este Viejo cerdito, mayor. del cerdo viejo mayor, ¿qué sucedió después? Porque yo vi que él falleció después de dar su discurso y luego surgieron dos personajes también muy importantes. Pues sí, fallece y empiezan a tener como la idea de la revolución, la misma que este cerdito mayor había dicho. Y esa revolución pues ellos no la tenían tan planeada, sino decían que iba lejos Pero, o cerca. perdón que te interrumpa, pero esta Esa es mi revolución frase, se ve como distorsionada por lo que el viejo mayor tenía en mente y lo que En realidad Napoleón estaba pasando. y lo que Napoleón pensaba ¿Napoleón que de estaba Francia? bien. No, ¿Qué no Napoleón? Toledo, no. Napoleón Napoleón era el cerdo. Sí. Ok. Así Entonces llamaba. surgieron dos personajes Muy importantes. que fueron Snowball y Napoleón. Que también se puede ver este paralelismo con lo que sucedía en Rusia, Napoleón siendo Stalin y Snowball León Trotsky. Sí, Sí. es verdad. También, no sé si se dieron cuenta en el libro, pero estos tres cerditos fue como Muy que bonitos. el trío que organizó los ideales de Mahor en un sistema de Trío. pensamiento llamado el animalismo. Ajá. Sí, claro, y eso da como ¿cómo se puede decir? Un sinónimo del comunismo, porque hasta las palabras se parecen entre sí, animalismo y comunismo. Sí, aquí vemos la sátira en su máxima Ajá. expresión y el manejo magistral que tiene Orwell en esto, en cómo te va enganchando a la historia y que tal vez tú ya
empiezas a maquinar y a hilar los hilos y dices, bueno, acá hay un genio increíble en este autor que ha logrado criticar a los que estaban en el poder en ese momento. Pero y no sin solo ser eso, tan ofensivo, es como que... lo disfraza, Ajá, tira la piedra y esconde la mano, vaya. pero no lo esconde tanto. Sí. Porque él... A medias. Él la esconde porque no quiere morir, muerte, que lo... Y que le hagan algo. Sí, nada, él lo hace más bien para no ser tan obvio. Sí. Él busca también arte en la Para- literatura. para Él es como- escritor, sí, busca el arte. Para decir como que si lo agarran es como decir, no, yo lo hice por el amor al arte, no a la crítica. Exacto, aunque también tiene la crítica. Sí, y es, sí, sí. es muy complejo. Este personaje, George Orwell, es muy complejo, la verdad. Tiene una historia muy, muy específica y que lo llevó a hacer esta obra que es La rebelión en la granja. Pero pasando ya, que fueron el discurso, los dos personajes que surgieron después del fallecimiento del viejo mayor. Exacto. Luego, ¿qué pasó? Pues hablando de estos dos personajes, Napoleón, que representa a Stalin, y a Snowball, que representa a Trotsky, ellos encabezan la revolución en la rebelión en la granja Sí. y pues logran derrocar al señor Jones, que era el tirano en ese momento. Sí. Chandomí, ¿qué es la sátira? Sátira es hablar de una forma sarcástica sobre algún tema político. Como burla. Ajá, Exacto. como ofensivo. Ajá. Te estás burlando de una forma, déjame Guaya. decir, sí, es cómico, Chistosa. es chistoso, pero Sigue siendo en este chiste hay una crítica, ¿Constructiva o crítica? No. una bueno, crítica que busca ¿Derrocar? no derrocar, sino cambiar el pensamiento de las personas y darse cuenta de lo que está bien y de lo O que hacer- está mal y o hacer de- sus propias O conclusiones. dejarlos ¿no? a ellos como burros, pues eso significa la sátira. Pues acá pone estos líderes que en su momento eran lo top como cerdos. ¿Y los cerdos qué son para nosotros? Sucios, Alimento. Cochitos. Sucios. Suciedad. Maciza, taquitos, taco giro. Exacto. Gordito con Rafita. Nada que ver con un humano Claro, o sea, no puedes intelectual. poner en comparación un cerdo con un humano porque se sabe quién va a ganar. Pero también no puedo comer un humano. Claro, pero no estaría bien. Ajá, Bueno, pero podríamos a pensar por qué comer un animal también estaría bien. ajá. Pero eso lo vamos a escuchar en el siguiente podcast. Pero es otro Es otro podcast. tema. A ver, pero pasando, yo quiero saber lo que pasa con esos dos personajes porque no pasamos de ahí. No pasamos de ahí. Bueno, ellos empiezan a trabajar en la granja y establecen 7 mandamientos. Después de que hayan derrocado al Sí, tirano. sí, claro. ellos acaban y se dan cuenta, oye, Que pues ahora- ya, ajá. ahora que no pensamos Ajá. en que sí. Ahora nosotros tenemos el poder. Ahora ellos tenían que ¿Qué hacemos? organizarse para Ujú. seguir cultivando y comer bien y tener los recursos que ellos nunca pudieron tener. Pues no solo eran cerdos, eran ovejas, eran caballos, Perros, pero los cerdos se veían burros. como superiores Ajá. porque Sabían se leer y decían, escribir. exacto, no, se decían que eran más intelectuales, exacto. Y entonces ellos toman las riendas de la granja y establecen 7 mandamientos por los que se regiría pues la granja. Ajá. En ese entonces, en los tiempos del señor Jones, la granja Manor, y después la granja Animal. Aquí tengo los 7 mandamientos y les voy a decir cuáles son. El primero es, todo lo que camina sobre 2 pies es un enemigo. El segundo, todo lo que camina sobre 4 patas o tenga alas es un amigo. El 3 es, ningún animal usará ropa. El 4, ningún animal dormirá en una cama. El 5, ningún animal beberá alcohol. El 6, ningún animal matará a otro animal. Y el 7, todos los animales son iguales. Aquí podemos ver que estos mandamientos al transcurso de la historia se terminan rompiendo e incluso se terminan cambiando. Transformando. Exacto, transformando. Pero eso es más adelante, ahorita lo Se vamos a hablar. manipula la información. Claro. Y sí. se manipula con un A su personaje también conveniencia. muy importante. Claro. Yo estoy en contra del 4. Yo sí le pongo su suéter a mi perrito cuando tiene harto frío. Pero hay algo que, hablando de esos principios, Ese pues como Cristóbal. decían que podían manipular, no todos los animales pues sabían leer o podían comprender. Entonces, pues algo que hicieron los cerdos fue hacerlo más simple y lo resumieron a un solo principio, que era 4 patas sí, 2 pies no.
Sí, esto lo hacen... En 4 sí, en 2 no. Exacto. Esto lo hacen con el fin de que a los animales menos inteligentes y que no captaban bien todo, Como los caballos. sí, lo hacían con el fin de que ellos entendieran, Más fácil. ajá, y el fin de la rebelión y porque era algo bueno. Sí. Luego, pasando con cómo avanza la novela, los cerdos ya vimos que quedan en la... Es como una jerarquía, porque hay una jerarquía dentro de la granja, pues obviamente los cerdos van arriba, luego considero yo que tal vez podrían ir los caballos por la labor que ellos cumplían, más el caballo que se llama, ¿cómo es? Boxer. Que era el que él siempre decía, trabajaré más fuerte, o siempre decía que todo lo que dijeran los cerditos que estaban arriba de la jerarquía era correcto. Para mí ese es el personaje, en mi opinión, yo Renata Molina, el que más me gustó porque siento que fue el más leal a sus Sí. propios principios, no sé. Al principio el viejo mayor. Sí, pero igual como que no se dejó llevar, o bueno, Sí se dejó igual llevar por un todos los punto. animales se dejaron llevar porque creían que lo que estaban haciendo los cerdos estaba bien. Cuando se empezaron a dar cuenta que en realidad los cerdos tenían muchos privilegios o ellos se modificaban los propios mandamientos a su conveniencia. Entonces yo siento que él luego como que dijo, no, ¿Y qué quién es onda. este pero personaje? pero O igual sea, todo para beneficio. Boxer, el caballo. Pero igual él luchó hasta el final todo lo que pudo, incluso se lastimó muchas veces, pero él fue muy valiente y pudo. Pero no le fue tan bien. Bueno, al final no, pero en su momento la verdad es que lo dio todo. Fue un elemento muy Ajá, importante. Fue muy Sí, claro. importante en eso. Porque claro, Boxer porque es un... Ay, mi Sí, cocotearon, claro, porque profe. este caballo es el que simboliza a la clase trabajadora, ¿no? Que aporta más, la mayor parte a la producción. Sí, que... Aquí también se ve algo muy importante que sería lo de la Alemania nazi. O sea, antes de que pasara todo eso, o sea, se crea el movimiento socialista que era movido por los trabajadores. Y el comunismo es... Pues, ¿Qué es el comunismo? surge a raíz de- sácalo. surge a raíz del socialismo. Sácalo, Chonomí, rápido. Y hablando de cómo Boxer simboliza a la clase trabajadora, pues sí, en efecto, un comentario muy acertado, porque esta clase trabajadora en Rusia trabajaba muchas veces sin cuestionar lo que... La política, Sí, dónde vivían. exacto. No se cuestionaba nada. Y- O sea, ellos nada más hacían lo que se les Como- mandaba, depende de sus capacidades. Como en la granja animal, que básicamente, o sea, se dejaban llevar por lo que decían sus superiores, o sea, Ujú. no se cuestionaban nada. Pero antes de que pasara todo eso, surgió algo que fue muy conmovedor, que lo corrieron y lo desterraron a no me equivoco, creo que es Snowball. Snowball. para que ya al fin Napoleón tomara el control absoluto de la granja y así pudiera ser de las Sí, suyas. pero aquí nos estamos saltando un punto muy importante, que es una manipulación de Napoleón, de cómo hay no me acuerdo el nombre del perrito, pero pues tuvo sus crías, y Napoleón lo que hizo fue casi secuestrarlos porque se los llevó, nadie supo su paradero, y lo que hizo él es que los entrenó y todo para que pues ellos estuvieran Preparados. Ajá, obedientes. Y pues él aprovechó este momento en donde pues ellos no tenían una figura materna que él la representó, y a eso fue a su favor para poder manipularlos y controlarlos como él quisiera. Así es como pues él llega a correr Snowball, porque él no quería que la granja estuviera de acuerdo con él. Querían que estuvieran de acuerdo a sus ideales. Sí, hablando de cómo Napoleón llega a correr Snowball, se ve claramente cómo, haciendo el paralelismo, cómo Stalin corre a Trotsky, ¿no? Sí. Después de la muerte de Lenin, uno de los principales del partido bolchevique, pues se pelean varios entre el poder, entre ellos Stalin y Trotsky, y Stalin hace pues todo lo posible para Actos llegar al crueles. poder, Sí. y llega en efecto al poder, pero llegando pues empieza su dictadura. Pues sí, Y como se dijo exilia en la a Trotsky. introducción, fue mucha violencia. Hace mucho uso de violencia para poder llegar Para al controlar poder. a las masas también. Ujú. Pero aquí es donde se ve que el poder lo cambia uno, porque básicamente era como una democracia antes, pero cuando se da cuenta que él puede tener más poder y puede tener más riquezas y puede tener más todo, entonces decide actuar, entrenar a los perritos, a los cachorros, hasta que ya son grandes,
y pues lo destierran a Snowball, quedando líder absoluto, que sería Napoleón. ¿Y cuál fue uno de los primeros movimientos de Napoleón? Uno de los primeros movimientos era, aquí ya él marca exactamente cómo los cerdos eran superiores a otros. Él decía que como eran más inteligentes, pues se iban a decir- mudar a la casa. Exacto. Es verdad, sí. Y en este afán de convencer y de que a los animales no les parezca mal, le dicen, no, nada más es para poderlos administrar mejor. Que porque pero ellos es pues por- son la inteligencia, hacen las órdenes y todo eso. Pero si se dan cuenta, ellos no son el más fuerte. No, No claro. son el que mejor físico tiene. De hecho, los cerdos son... O sea, los cerdos son cerdos. O sea, tienen un peso abundante, comen comida chatarra, comen basura, pero son más inteligentes. Por lo tanto, se les da una ventaja sobre todas las masas, porque ellos tienen el poder de la mente. Y si la verdad puedes controlar la mente, puedes controlar hasta el gigante más temido, la Sí, verdad. claro. Regresando a lo de los primeros movimientos de Napoleón, pues como sabemos, Napoleón era astuto y un poco ambicioso, bueno, un poco, si no es que mucho, y comenzó a conspirar contra Snowball, utilizando a sus perros, que había entrenado muchísimo en secreto para expulsar a este personaje Snowball de su granja. Sí, ¿no? La forma en que Napoleón y sus seguidores utilizan la propaganda y la manipulación para controlar a los animales y mantener como su poder es una crítica a la forma en que los regímenes totalitarios Sí, lo dijiste bien. pueden utilizar la propaganda para controlar como a la población, ¿no? Sí, O bueno, tremendo lo que acabas de decir, de cómo... exorbitante, ¿no? Exorbitante, a mí me parece... Ramos, ¿qué es exorbitante? No está muy exorbitado. A mí me parece totalmente espectacular lo que acabas de mencionar, de cómo Exorbitante. Napoleón, exactamente cómo Napoleón llega a expulsar a Snowball, lo que se da en Rusia, como ya lo habíamos mencionado. Con Joseph Stalin y Krekoshki. Leon Trotsky. Leo Trotsky. Sí. Pero cabe recalcar que también nos saltamos un punto, que fue la batalla de, creo que en el establo de las vacas, no me acuerdo sí. muy bien el nombre, Hace en donde mucho. pues el granjero o ¿cómo era? ¿John? Señor Jones. Ajá, el señor Jones, pues quería de vuelta a su granja, obviamente, recuperar todo lo que era suyo y tener el dominio de los animales. El cual pues él planea una estrategia con ciertas personas, el cual fracasa, porque pues los animales también tenían su propia estrategia, su propio plan. Ya tenían para que todo- armamento, por así Sí, decirlo. claro. Aunque no eran armas ni nada de eso, Era pero era... tácticas más bien. de Tácticas, qué iban a hacer, estrategias. Sí. Y a mí me sorprendió mucho cómo está la novela estructurada, que de repente no pareciera que estuviéramos hablando de animales, sino de personas, por ejemplo, cuando hicieron el molino, cuando ya es todo, o sea, como que todo eso, cuando usaban armas, o cuando incluso hablaban con, no me acuerdo cómo se llama, el de la otra granja. Sí, el de Frederick. Frederick Ajá. Pilkey. Cuando hablaban con ellos y O hasta cuando negociaban. hacían poesía. Frederick Ajá, Chalomís se o llamaba. cuando negociaban, a mí como que cuando lo leía yo decía, se me hacía como raro, como que seguíamos hablando de animales, pero en realidad pues la sátira es como que se está yendo a... Se sale de control la Ajá, sátira. y de repente como que Con me el imagino correo. como si de verdad fueran personas y no animales, y la verdad es que eso me gustó mucho el libro porque dejaba de pensar en que solo eran animales y que eran personas. Pero básicamente eso lo mueve más, está enfocado más a los cerdos, porque a los otros animales no se refería a ellos como humanos, sino solo a los cerdos. Ajá. Porque ya después, hablando ya después de que Snowball se fue de la granja, Napoleón tomó el control, Napoleón sintió el poder y quería más, y cada vez quería más. Dame más. Sí, exacto, así, como el TikTok. Más Y- Napo, más. Y pues Napoleón obtuvo más, habló con miembros de la granja que anteriormente los mandamientos estaba prohibido, cambió los mandamientos. Manipuló todo lo que él había Sí. esclarecido nada más para su conveniencia, para que él Sí. pudiera mantenerse en el poder. Y rompió el mandamiento más importante de
que cuatro patas sí, dos no. patas no. Pues básicamente el cerdo. Él se paró. Él se paró. El cerdo de Napoleón se paró. Se le paró y que empezó a caminar en dos patas. Porque no le gustó en 4. No. Empezó a caminar en dos patas. Ya traía ropa, traía smoking, traía Hasta sombrero. fumaba. Hasta Sí. fumaba. Todo lo Eso que se me criticó. hizo Ya algo estaba tan el increíble. El cerdo había agarrado costumbres Juicio. así, como que corrupto, ¿no? Exacto. ¿Verdad, Catherine? Sí, también un punto que hay que mencionar sobre el cerdo es que ganó muchas características humanas. Por ejemplo, fue que se hizo... Napoleón. Corrupto, Sí, Napoleón, corrupto, ajá. O sea, perro se, maldito. se hizo muy corrupto como lo fue el antiguo propietario de, pues, de la granja. Y básicamente aquí es donde el autor George Orwell hace de lo suyo con la sátira y trata de confundir, y lo logró. La verdad lo logró, que pensáramos que el cerdo era un humano y que se Pues se vuelve invirtieran los humano. papeles. Todo lo que al principio criticó se volvió eso. Es increíble cómo logra pues mantener esas ideas. Ujú. Todo de que criticó tanto Stalin a muchas cosas y él se volvió eso, Sí. manipulaba. Por ejemplo, hay una escena en el libro que a mí me parece muy impactante, que como pues le tira a carrilla siempre a Snowball, ¿no? Como él es el culpable de todos Sí, sus males. todo lo que sea malo es de Eso Snowball. a mí me enojó mucho porque o sea, realmente los manipulaba y les metía cosas en la cabeza, cosas que No eran de verdad ciertas. no eran ciertas y no sé, como que yo agarré coraje. solita agarrabas Sí, yo coraje, agarraba igual, coraje agarras y decía, coraje. así no son las cosas, pero como ellos estaban como Cegados. cegados por Snowball. Entonces yo pensaba que, o sea, ellos decían, no, pues es que así no son las cosas, y porque eso es lo que le hacían creer el otro cerdo, Napoleón. Pero ustedes creen Los que cerdos. Snowball era malo o bueno? No, para mí Snowball tenía ideas para la mejora de la granja, pero en realidad nunca podremos saber si iba a Sí, volver. iba para eso o no. Sí, exacto. Porque el poder puede cambiar a las personas, la verdad. El dinero, que también es poder, la inteligencia, que eran Ajá. los cerdos, o sea, todo te puede cambiar. Lo único que no te puede cambiar es que tengas la templanza y la serenidad, pero es muy complicado conseguir eso. Sí, y hablando de cómo Napoleón manipulaba completamente, hay Aprovechaba que Una- no podían leer. Sí, también había una parte del libro en la que dice, no, pasó esto, pues Snowball entró en la noche y dice, Ah, no, sí, está el cerdito What? Squiller, Squiller. Ah, como el Pokémon. Ajá, Squirrel. sí, Squirrel. Ya ardilla, pues. Y luego Squirrel. obliga a los animales a decir, ¿quién le dejó abrir? Confiesen. Y unos Ah, dicen, sí, eso es impresionante. unos dicen, No, yo no fui. Así sí, decía. sí, pero otros dicen, no, yo trabajé Aceptaron con la Snowball. culpa. Y él, ¿qué hace? Los mata. Y eso era parte Los de los tortura, mandamientos. los mutila. Y eso era parte, o sea, Los hace decía taquitos. que jamás iba a matar Yes. a un Sí, animal. ajá. Y ahí es donde él empieza con empieza desde antes. Pero aquí es donde se ve más obvio cómo él empieza a romper sus propias reglas. Y a mí me encanta el paralelismo que ocurre acá con lo que ocurre en Rusia, como estas purgas soviéticas en las que Stalin mata a su oposición y a todos los que admiten que trabajaron con Trotsky, pues los manda a matar de forma violenta, y es increíble todo lo que hace Orwell en su novela, en esta parte, que he de decir que, contextualizando un poco, que en su momento los británicos creían que en Rusia estaba todo bien, pues se manipulaban los medios, todo lo que llegaba era, pues todo está bien en Rusia, prosperidad, pues durante Stalin se da un avance industrial y etcétera, pero en realidad No era así. no era así. Orwell lo sabía y dice, miren, eso no era así, voy a publicar este libro en el que voy a criticar completamente lo que realmente está pasando. Y lo hizo de modo usando la sátira para que no le llegara a pasar algo, porque básicamente pudo haber sacado ese libro, pero de forma literal, sin usar figuras como animales o así,
pero no sabemos qué le pudo haber pasado, la Y verdad. déjame decirte que para mí la crítica es mucho más fuerte en el momento que los compara con cerdos, porque imagínate que se siente que te comparen Con un cerdo. con un cerdo. Sí. ¿Cómo te sentirías tú, Chandomí, si te Me critico? sentiría repugnado. ¿Sí? Sí, claro. Un ser completamente sucio, ignorante, cochino, Pero sabe rico. Pobrecito. sabe rico. Te diré que está Marrano. sabroso. Sí, pero no se te antoja así todo gordo, con sus grandes pezuñas. No, Pero si le das tiempo puede estar rico. sí. A mí no se me antoja un cerdo flaco, No, la verdad. pero A mí me también, gustan así obesos. no sé si han visto esos cerdos que tienen la manzana en la boca o que Sí. están... Ah, Sí. ya. ¿Les gusta eso? ¿Les gusta eso? No, Sí. no, a mí, la verdad no. No, sí se me antoja así morderle la Pero manzana. si te dijera, hey, Ramos, eres Comérmelo un vivo, cerdo. ¿no? ¿Eres un cerdo? Eres un fucking cerdo. Ay, ¿por qué fucking? ¿Por qué grosero? No, así no me gustaría. Porque a mí me Ahí enoja está. mucho lo que está pasando. Exacto. Pero ¿por qué te Porque- enoja tanto, Chandomí? Porque Dímelo. el libro no solo habla de Rusia, lo podemos aplicar con todas las dictaduras y vemos a Maduro en Venezuela, carajo. Cómo- Hasta cayó el celular. cómo el poder lo vuelve tirano, lo vuelve un opresor, lo vuelve alguien ruin, alguien malvado que no busca el bienestar del pueblo, eso que él buscaba. Ey, una Él era semana después, maquiavélico. Chandomí. Hay que ser socialistas. Chandomí, ten cuidado con tus palabras, luego ya no vas a aparecer vivo, güey. Es verdad, porque las nuevas... Utiliza la sátira. Una de las nuevas formas de odio en Venezuela es que compartas un meme criticando A Maduro. a Maduro, y el odiar al gobierno es sinónimo de cárcel en Venezuela. Es lo que pasó en Rusia también. Tranquilo. Es lo que pasa en Es Rusia, lo que- en todas las lo que dictaduras. pasó- Mussolini, Hitler, Hitler, AMLO. Cuba, Cuba. todas las dictaduras pasa eso. Pero ya concluyendo con el libro, vamos a hablar un poco sobre qué habla el libro, que básicamente se basa en la corrupción, sobre el poder, de cómo el poder te corrompe. Ay, Dios. Pongan bien esto. Sí. Concluyendo ya con el libro, vamos a hablar sobre... Dando una pequeña Anótalo. conclusión Sí, de una- todo lo que hemos discutido, ¿no? Pero ya no de la 36 historia, segundos. porque vamos a hablar sobre qué trataba de decir No o qué hemos hablado o sobre qué el dijo. final. Increíble, No, el final, sí, el final. Pero el final A ver, siento que es algo que para mí sí Ah, hizo- impactante. impactante, me hizo pensar. Impactation. Y es algo muy real porque pues ya sale este Napoleón, ya El vestido verdadero. como todo un hombre. Vestido, Guapo. actuando, fumando como un hombre, Tomando. bebiendo. Y lo más Echaba trago. impactante es que estaba jugando naipes. Y con sus ¿Con quién? enemigos. Que Esos eran, disque enemigos. que eran los dueños de las otras granjas y ahora son más que amigos. Estaban haciendo alianzas. Y lo más triste es cuando los animales, los demás, ven esta imagen y ellos Se se quedan dan como cuenta de qué han hecho también por hacerle Ya caso. todo está perdido. Sí, Es y al como momento cuando de dijo que ellos se Jesucristo. voltean, empiezan a escuchar bulla y piensan que están peleando. Y no, simplemente estaban discutiendo sobre el juego de naipes. Y aquí el final, como cierra el libro, es muy impactante porque dice Apocalipsis. que volteaban a ver al humano, al cerdo y al humano, Y ya y no no reconocían, podían, no podían saber exactamente, quién no era podían quién. saber quién era quién, a qué punto llegó Napoleón para que se tuviera que decir esta conclusión, estas palabras. Wow. También para mencionar, en el final menciona el libro una frase que dice: los cerdos caminaban sobre dos patas, los otros animales los miraban y ya no podían distinguir entre los héroes y los hombres. A lo cual esta frase simboliza mucho lo que es la completa corrupción de la revolución y la pérdida de los ideales originales de igualdad y justicia. Aquí también menciona, o bueno, algún punto que yo noté, es que los cerdos que habían liderado la revolución se han convertido en exactamente lo que ellos mismos se habían derrocado, que se convirtieron en opresores y explotadores. Sí, no, este es un tema como muy complejo y reflexivo que pues, nos invita a pensar sobre la naturaleza humana, la corrupción del poder y la derrota de la utopía, ¿no? Sí. Ya nada más nos queda concluir diciendo la maravilla de obra que es... Que nos dejó George Orwell, la verdad. Qué gran nombre George Orwell, que también si tienen la oportunidad lean 1984 de él también, que también es muy crítico. Muy impactante. 84. Ajá. Pero si él falleció, ¿cuándo falleció?
El Fire es el 1950, si no me equivoco. Entonces, pero ¿cómo pudo hacer un libro de años después? porque es su visión del futuro. Futuro. Cómo iba a ser las cosas en 1984. Pero eso va a ser para un siguiente capítulo. Me encantaría. Pero bueno, así concluimos sobre el libro de la rebelión en la granja. Yo le quiero dar un aplauso a George Orwell porque gran libro que nos... ¡Vamos! Sí, no nos cansamos de decir lo magistral. Lo magistral, lo increíble, lo impresionante, lo impactante que es Rebelión Lo en la cool. Granja. Lo cool. Oh my God. El genio que hay para hacer eso. Ya para finalizar, Ya, último. la verdad, chicos, Wow. a mí este De libro las- me gustó muchísimo, como que a comparación de los episodios pasados, como que Este libro agarró más. ajá, te o sea, entretiene más. de verdad me interesó, no quiero decir que los demás, ¿no? ¿Verdad? Pero la verdad, fue mi favorito y como que, no sé, todos los personajes se me hicieron muy... ¿Cómo no se llama sé, muy el reales. caballo? Muy Molly. elocuentes. Molly, ajá. Molly era muy lindo, no hablamos de Sí, ella. pero, no sé, Porque la era un verdad... poquito estúpida. Tonta, pero al final ella fue feliz. Sí, ella fue feliz Y como fue la que ella menos quiso. sufrió. Es verdad. Ajá, fue su decisión. Y la verdad, me fascinó mucho ver cómo los animales eran como personas. Sí, sí. La verdad es que fue muy interesante y me cautivó muchísimo. Sí, Podrías o sea- decir que la verdad es que me fascina. ¿Verías la película si sale el rebelión? La en la verdad granja? es que sí. Ya hay varias películas, adaptaciones a la pantalla grande, al séptimo arte. Pero no tienen la relevancia que... Que merecen. Y yo más que O decir que que me tiene, gusta, tal vez diría, por- a mí no me gusta, a mí me encanta. Bueno, este libro aparte Increíble. también nos genera muchos tipos de emociones, como lo es la felicidad al ver que los animales pues por fin ya son libres, pero también nos provoca un tipo de frustración al ver cómo los animales pues son muy ciegos y obedecen fielmente a lo que dice el camarada Napoleón. Pero también nos provoca tristeza el momento en el que Boxer pues es mandado a morir y lo matan y eso también causa enojo porque engañan a todos los animales diciendo que sí fue al hospital, que lo trataron, pero que no pudo sobrevivir cuando en realidad lo mandaron a matar. Y también provoca más enojo sobre todo lo que dice Napoleón, la hipocresía de los animalitos y pues al final te quedas como con sorpresa y con enojo al mismo tiempo de ver cómo el libro termina. Ajá. Concluyendo ya los últimos comentarios, pues no se les olvide suscribirse, dar like, Activar la campanita. la campanita, Comentar comentar acá abajo. todo. Compartir con todos tus Seguirnos familiares, en nuestras redes amigos. sociales. Si no han leído el libro, léanlo, y si ya lo han leído, vuelvan Vuelvan a a leer leer. porque es increíble. Es una la muy verdad. buena Y recomendación. todos los que no se suscriban y le den like son unos cerdos. Identifíquense como unos cerdos. Sí. Como Napoleón. Como Napoleón, son Napoleón. unos Napoleones. Bueno, esto fue par de 3 por 2 dos más más 1. uno. Nos vemos en el siguiente episodio, chicos. Bye.